Por favor, quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 16. La semana pasada yo hice un breve resumen sobre una promesa que Dios le hizo, una palabra que Dios le dio a Daniel para tiempo futuro. Le dijo: sella las palabras de este libro, no te pertenecen, no es para esta época. Y Daniel las selló, solo las escribió, mas no las entendió. Dice la palabra que Daniel lloró arduamente, amargamente lloró, porque veía cosas que en su visión que eran muy malas, pero no las entendía. Usted pensará: Daniel ¿hubiera podido quedar loco? Sí, yo creo que sí. Obviamente detrás de todo esto está el Espíritu Santo, que estaba cuidando de Daniel para que Daniel pues no enloquezca, sino que escriba. Pero sella las palabras de ese libro. Pasan unos siglos. Está Jesús, ha muerto Jesús, han muerto los discípulos de Jesús, todos como mártires, y hay uno que ha sido martirizado pero está vivo. Lo conocemos como el discípulo amado. ¿Quién es? Juan. Juan es el último discípulo en morir en la isla de Patmos. Estaba allí exiliado, totalmente solo. Y él, allí en aquel lugar, se aparece el Señor Jesús y le da conocimiento a lo que nosotros pues tenemos hoy como el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Juan empieza a escribir, y usted ve que cuando se le aparece el Señor Jesús, no se le aparece la figura que él veía comiendo con él, en el cual él recostaba su rostro sobre su pecho. No. Vio un varón con tal poder que dice la Escritura que Juan cayó, y dice cayó como muerto, no se podía mover. Estaba viendo al Señor Jesús en su gloria totalmente, y le dice: escribe a las 7 iglesias. 7 iglesias que reflejan el estado espiritual de todas las iglesias y denominaciones en el mundo. Cada iglesia, con el nombre que tenga, y cada denominación, cada religión, por así decirlo, la podemos identificar en el llamado a las 7, o en el mensaje de las 7 iglesias que le dio el Señor Jesús a Juan. Juan ya es un ancianito, está en el ocaso de su vida, pero está escribiendo mensaje a las 7 iglesias. Pues el mejor modelo, recuerdan bien, de las 7 iglesias es a Filadelfia, una iglesia sin mancha, que camina rectamente y que no se ha corrompido, mantiene su fe, pero no vende el mensaje. Filadelfia es un modelo. Sabemos que hay iglesias que se llaman Filadelfia, pues en honor a lo que la iglesia que Jesús le dijo que él escribiera a Filadelfia, pero en realidad es solo un nombre. Filadelfia representa a todas las iglesias que guardan una sana doctrina, que enseñan el celo de Dios y a cuidarse y a vivir en temor a Dios y en santidad. Esa es Filadelfia. Por eso, al ver las 7 iglesias podemos mirar: conozco una iglesia que se parece a la de Éfeso, conozco una iglesia que se parece a la de Esmirna, conozco una iglesia que se parece a la de Teatira, y así. Ahora, yo me tengo que enfocar en el mensaje a Semilla de Fe. Como pastor, que Semilla de Fe sea como Filadelfia. ¿Ok?
Usted puede encontrarlo ahí en Apocalipsis capítulo 3. Ahora, enseña muy bien. ¿Qué hemos aprendido también? Pues que Apocalipsis no está escrito cronológicamente. Se enlaza Apocalipsis capítulo 7 con Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 9 con Apocalipsis capítulo 13. Entonces, no está escrito así en un orden cronológico. Y yo sé que antes de las copas pues están los sellos. Los sellos hacen referencia a advertencias que Dios hace para llevar a la gente al arrepentimiento. Pero en las copas, cuando empieza Apocalipsis capítulo 16, no es ya con énfasis a arrepentimiento, sino con énfasis a juicio. Es diferente. ¿Ok? ¿Por qué quiero empezar desde Apocalipsis capítulo 16? Quiero ir a la parte de juicio porque queremos mirar la connotación o lo que está ocurriendo ahorita, lo actual, para ver qué tan cerca o qué tan lejos pues estamos. ¿De qué? ¿De las copas que han empezado? No han empezado. ¿Cuándo van a empezar? Yo no lo sé. No tengo necesidad de saberlo, ni usted tampoco. La Biblia dice que empezarán en el momento cuando empiece el cumplimiento de la semana de Daniel, lo que veíamos la semana pasada, o el cumplimiento de la 70ª semana. Entonces, una vez empiece esa semanita, ¿qué es una semana? Durante esa semana se va a manifestar el anticristo. Tendrá un periodo profético de 7 años. ¿Qué hará el anticristo? Pues literal. Dice la escritura en Daniel capítulo 9, en el versículo 27, que entonces él entrará al templo de los judíos, templo que no existe al día de hoy, que los judíos lo están esperando. ¿Para cuándo? Para ayer. Tienen todo listo. En 2000 años no habían tenido nada listo. No era posible, habían muchas cosas muy difíciles. Pero en esta época, delante de nosotros, tienen todo listo, todos los condimentos están listos, la plataforma está lista para construir el tercer templo. Recuerden, el primer templo fue construido por Salomón. El segundo templo fue construido en la época de Nehemías. Pero luego, después, 70 años después de Cristo, ese segundo templo fue destruido. Han pasado 2000 años. Y en la construcción, y en el tercer templo, cuando construyan el tercer templo y los judíos vayan a hacer los sacrificios habituales que hacían en el templo, entrará por sus puertas alguien diciendo: yo soy el Señor. La Biblia le describe en Daniel 9 y Mateo capítulo 24, Jesús le llama la abominación desoladora. ¿Qué es abominación? Abominación es que Él va a decir: yo soy el Señor. Quiten los cultos, los sacrificios, acaben los sacrificios, cesarán los sacrificios, y Él se sentará como si fuera Dios, se hará pasar por Dios. Pero lo más tremendo de todo esto es que dice la escritura que los judíos creerán que Él es ¿quién? El Mesías, no Jesús, el Mesías. Él no se hará pasar por Jesús, Él se hará pasar por el Mesías. Entonces ahí empezará algo que la palabra enseña y describe como la angustia de Jacob. Jacob es Israel. Israel empezará a clamar porque este hombre que dijo ser Dios les va a traer dolor y muerte. Hasta ahí estamos bien. ¿Recuerdan bien? Vayan a Apocalipsis capítulo 16. Y empecemos desde el verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles:
id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 7 copas, como ya les expliqué, después de los sellos. Ahora, estas son copas de juicio. Aquí no van para que usted se arrepienta. Las copas vienen para que usted reciba lo que merece. Se acabó la oportunidad del arrepentimiento. Verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estaba yo leyendo el libro de Apocalipsis y noto mucha similitud con los eventos que ocurrieron en Egipto con Moisés. Ahora, es increíble la palabra, lo que Dios hace. Por eso estamos hablando de siempre el mismo autor. Lo que Dios hizo con Egipto, lo hizo en una área, para una nación, un pueblo, Egipto, y enseñarles. Usted sabe muy bien que cada plaga, ¿cuántas plagas recuerdan? 10 plagas. 10 plagas. Cada plaga, por ejemplo, cuando afecta el río, ellos claman, los egipcios claman a un Dios que tenían para las aguas. Y ese Dios, pues obviamente no respondió, no existe. Como muchos ahorita tampoco existen. Pero Dios estaba detrás para darle una gran lección, no a Moisés, a Egipto y a Faraón. Se quería glorificar, era muy fácil sacar, dile al pueblo, al Faraón que suelte a mi pueblo. Moisés se puso enfrente y le dijo, Jehová dice así, deja ir a mi pueblo. Y usted sabe muy bien que en varias ocasiones Faraón quiso dejarlos ir, pero dice la escritura que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Pues con el fin de que Dios se glorifique. Dios le encanta glorificarse. Él no quiere compartir su gloria con absolutamente nadie. Él sabe muy bien hasta qué punto nosotros podemos dar el testimonio de decir, yo me esforcé, yo trabajé, conquisté y logré. Y para evitarnos eso, para que dependamos de Él, nos lleva hasta un punto donde nosotros nos quebrantamos, miramos que no podemos con nuestras manos, nuestro hogar se está acabando, no basta la consejería, no bastan las terapias, no basta la ayuda. Y cuando vemos que la cosa ya no da más, Dios pone de su mano para que nosotros digamos, fue Dios quien nos ayudó, fue Dios quien nos libertó. Estaba Dios detrás de todo esto en Egipto, detrás de cada plaga. Me llama la atención que una de las plagas que ocurre en Apocalipsis capítulo 16, esto de úlceras, en la 6ª plaga conocida con la cual Dios atacó a Egipto, los llenó de plagas similares a la primera plaga. Ahora, esto va a ocurrir en la 70ª semana. La iglesia tiene que preocuparse. Hemos enseñado que no. Como pastor repito esto, basado en la carta de 1 Corintios. Lo increíble es que hay un solo versículo, pero me gusta una palabra mucho ahí. El apóstol Pablo dice en la carta de 1 Corintios, en el capítulo 15, del versículo 51 en adelante, dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Pablo habla de un misterio. Es el único personaje en toda la Biblia que habla de un misterio. ¿Cuál misterio? Un misterio que todos no estaremos. Algunos creyentes entonces predicamos sobre el rapto y otros no. Ahora, la Biblia enseña que Jesús prometió venir, a lo cual nosotros predicamos sobre su segunda venida. Pero yo no estoy hablando de la segunda venida, sino que estoy hablando de un rapto, que es muy diferente a la segunda venida. Pero ese no es el tema. Solo quiero pasar por ahí rápido. ¿Por qué el rapto? ¿Por qué la iglesia no va a pasar? Porque durante el cumplimiento de las primeras 69 semanas, que se dividieron en 2 periodos,
las primeras 7 semanas, que fueron 49 años, y luego las 62 semanas, para sumar en total 69 semanas, esas 69 semanas la iglesia del Señor no estuvo y no fue afectada. Y en la semana 70 tampoco va a estar. En la semana 70 es lo que usted está leyendo en Apocalipsis capítulo 16. El mensaje de cada pastor es predicar para que los hermanos crean en Jesús y puedan ser librados de la semana 70. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Depende del Señor. Solo sabemos que cuando la iglesia no esté, empezará la semana 70. ¿Por qué? Porque viene tiempo de angustia, el día malo de Jehová. Dice el profeta Amós en el capítulo 5, cuyo día desea que los hombres no anhelen. Es tan malo, tan feroz, no es tan conveniente, que no es bueno que ninguno anhele ver el día malo del Señor. ¿El por qué? Pues porque es malo. ¿Y quién quiere ver días malos? Déjeme preguntarle, ¿usted quiere ver días malos? Pues yo no quiero ver días malos. De hecho, medio usted tiene una gripita y piensa en no venir a la iglesia. De pronto tiene un dolor en un dedo y es más que suficiente para no moverse y no ir a la iglesia y perderse un mensaje. Ahora, con la facilidad de que los mensajes los suben a internet, yo los escucho en internet. No hay necesidad de ir a la iglesia. Imagínate en un día malo entonces. ¿Buscaríamos de Dios? Usted diría, tal vez sí, porque yo me conozco y yo en momentos de aflicción busco de Dios. La Biblia describe que empezarán esos días angustiosos y el hombre estará, pero ya en el mundo, con el mismo corazón de Faraón en la época de Moisés. Por eso las copas son copas de juicio. Ya no son advertencia para que usted vaya al arrepentimiento como los sellos, sino que esta vez son copas de juicio. ¿Estamos bien ahí? Entonces, igual como en la época de Moisés, Dios quebrantando el corazón de los egipcios, pero endureciendo el corazón de Faraón, usted va a notar que Dios trae plagas, pero ya esta vez endurece el corazón de todos los hombres. Y ellos están duros y no se arrepienten de sus pecados. Entonces, verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Vino una úlcera maligna, igual que la sexta plaga de Moisés, y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió ¿en qué? En la época de Moisés fue derramado sobre el mar, no, sobre los ríos, y afectó las aguas de la región donde estaban los egipcios, pero solo esa región. Ahora va a afectar es el mar y todo ser viviente del mar. ¿Cuál mar? Pues todos los océanos, lo que usted le conoce como sus océanos: el océano Pacífico, el Atlántico, el Índico. Todos ellos estarán afectados. Así que todos los peces, las ballenitas y todos los tiburoncitos y todos estos lindos pececitos que usted puede admirar, todos van a fallecer. Entonces, el alimento de millones de personas estará afectado, igual que en la época de Egipto. ¿Será suficiente para clamar a Dios? No, porque es el tiempo de las copas. Esto no es los granizos que están cayendo ahora, o el tsunami, o como se está moviendo la tierra. Es el tiempo de juicio, porque se acabó el tiempo que teníamos para creer y para decir: yo asisto, no asisto, voy o no voy, me congrego o no me congrego. Es que las iglesias, es que a mí me gusta mucho la iglesia, es que yo amo la iglesia, me encanta servir. Pastor, es que yo cantaba, yo tocaba música, yo hacía esto y aquello, pero yo he visto que hacen esto, algunos predican sobre dinero, algunos ahí roban, y la iglesia está muy contaminada. Y yo soy de los pastores que pienso, según lo que dice la palabra, que la iglesia no está contaminada, nunca se ha contaminado. ¿Cómo puede estar contaminada cuando el mismo Señor Jesús ha prometido casarse con aquella iglesia? Ha prometido desposarla, y dice la escritura que esa iglesia es pura, es casta y está sin mácula, está sin ninguna mancha. Contaminados algunos que creen que hacen parte de la iglesia y no están.
Según Romanos capítulo 8, ellos han sido predestinados para condenación, aunque pueden estar cantando, aunque pueden estar alabando, aunque pueden estar sentados, pero han sido predestinados para, no son partícipes. Creyeron que estaban dentro de la iglesia, pero nunca estuvieron. Ellos no son parte de la iglesia. Lo peor es que por falta de conocimiento, algunos creen que ellos son la iglesia. Por eso Jesús, desde el principio, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, dice: Juan escribe al ángel de la iglesia, a la iglesia, al ángel de Éfeso. Cuando se refiere al ángel, se refiere a aquellos pastores, sacerdotes encargados de la iglesia. Escribe, llámale la atención. Pero la iglesia no está sucia, no está contaminada. La iglesia no se ha prostituido. La iglesia del Señor es pura. Tanto es que el mismo Jesús se quiere casar con ella y va a celebrar, cuando la tome, algo que la palabra describe como las bodas del Cordero. ¿En qué tiempo serán entonces las bodas del Cordero, pastor? Muy fácil. Mientras aquí empieza la angustia de Jacob y el cumplimiento de la 70ª semana, habrán cristianos que habrán muerto y otros que estaban vivos, pero luego fueron llevados y transformados, todos para que luego celebren las bodas de aquel Cordero. ¿Dónde serán premiados? Recibirán galardones porque vencieron con dificultad. Muchos con amenaza de espada. A muchos los mataron y los echaron a fosas de leones. Y allá están. ¿Han visto la imagen? Por ahí hay un tipo, un pastor en Oriente Medio, que me impacta las imágenes. Lo llevan esposado hacia la horca y está sonriendo. Tiene cara de felicidad, no de loco. Y va feliz. Y hay unas imágenes donde ya él tiene la soga en el cuello y él está sonriendo. Y es que es claro, Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Nosotros ganamos si morimos. Pastor, no diga eso, pero es que eso dice la palabra. ¿Por qué ganamos si morimos? Porque cuando la persona, para nosotros, cuando muere, Jesús le llamaba duerme. Cuando nosotros morimos o dormimos, inmediatamente la persona expira, sale su espíritu, se cumple Eclesiastés 12:7, que su espíritu va a Dios y sale. Y cuando sale, él va ¿a dónde? Si es salvo, inmediatamente es llevado por un ángel, es llevado a la presencia del Señor. Eso es inmediato. No queda en tiempo de espera, ni en limbo, ni en nada de eso. Él es llevado. Y toda la aflicción y todo el dolor y la preparación para la horca es solo un suspirar. Los 20, 30, 40 años de vivir en la tierra son un suspirar. Las preocupaciones y la lucha. ¿Será que adoro al Señor, levanto las manos y busco? ¿Será que sigo pegado de la pornografía? He prometido mentir y sigo mintiendo. Todas esas luchas cesarán. Recibirá un cuerpo ya no corruptible, sino incorruptible. Las pasiones vergonzosas y viejas pasarán a una historia. Y empezará un tiempo glorioso donde les entregarán galardones como este. Estoy sin duda alguna que un hombre como este, sonriendo a la horca, recibe su corona. Porque hay creyentes de creyentes. Hemos explicado eso, es otra clase de mensaje, pero lo hemos predicado. Pero no todos los creyentes son iguales. Hay creyentes que solo pasan y: pastor, guárdeme la silla. Ahí están en la silla. Pero hay creyentes que pagan un precio. Hay creyentes que les ha costado. Hay judíos que se han convertido, son creyentes, y los borran de su herencia. Les hacen funerales. Su padre y su madre no les hablan. Ese no es igual a muchos creyentes que toda la familia hay. Me acuerdo de un joven que le estaba hablando
atado a la marihuana, le hablé del Señor, acepta a Jesús. En su oración le guié a que renunciara a la marihuana. Y él dijo: renuncio a la marihuana, y se fue contento a contarle a la mamá y al papá. No soy más drogadicto, y todos, ¡qué bien! Porque soy cristiano evangélico, y todos, ¿qué pasó? No cambie de religión. Y le dijo al papá: no, si sigue con el cuento de me va a la casa. ¿Sabe qué dijo la mamá? La mamá dice lo siguiente: prefiero que sigas siendo marihuanero a que cambies de religión como esos aleluyas. Me hace acordar de la mujer de Job. Dios dijo, Job le dijo a su mujer, después de que había perdido todos los hijos y murieron, ella le dijo: ya reniega contra Dios y muérete. Y él le dijo: como las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? Job 2, verso 20. ¿Recibiremos solo el bien y no recibiremos el mal? Como las necias has hablado. La Biblia no dice, pero yo me imagino la cara de la mujer de Job, y no estaba muy contento. Ahora, increíble es que Job es el único que ha perdido 10 hijos, y es el único que exclama y dice: Jehová da, Jehová quita. Hay que ver. Miren, cuando yo pongo estos ejemplos, por favor, entienda, no me refiero nunca a nadie de Semilla de Fe, pero hay que ver gente de otros lugares que se le levanta la uña y se separan del Señor 2 meses. Porque usted no sabe lo que yo sentí, lo que me dolió, y Dios me hubiera podido librar el levantamiento de la uña. Y es que tengo esa uña encarnada. ¿Y cómo si la Biblia dice y esto y aquello? Job dice: Jehová da, Jehová quite. Él es digno. ¿Recibiremos solo de Dios lo bueno y no vamos a recibir lo malo? Increíble, Job. Sigamos, por favor. Verso 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes. Ya en este caso, como la primer plaga de Egipto, pero esta vez no solo para afectar a Egipto, sino que esta vez afecta a ¿quiénes? Ya no solo el mar, sino a todos los ríos. Así que si usted estaba diciendo: bueno, si yo me quedo, yo no voy a comer sierra, pero si voy a comer tilapia, pues ni sierra ni tilapia, porque ni el pargo, porque los mares no están, ¿sí o no? Y el bocachico tampoco, todos murieron. Así que ya no hay más ningún pez, porque tanto las fuentes de agua saladas como las fuentes de agua dulces están contaminadas. Y Dios empieza a traer aflicción, porque todos estaban felices. Se fueron los aleluyas. Eran los únicos que nos amargaban, los únicos que predicaban contra el homosexualismo, los únicos que le decían al pecado no, los únicos que estaban estorbando. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: vosotros sois la sal y ustedes son la luz? Luz en medio de tinieblas, sal para que sazonen y le den sabor a esto. Pero cuando la sal sea quitada y cuando la luz se vaya, las tinieblas gritarán de júbilo. Y cuando griten de júbilo, Dios se manifestará con sus copas. Y en medio del júbilo hagamos lo que queramos. Empieza la angustia y los ríos a contaminarse. Verso 4: se convirtieron en sangre al oír el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos
y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ahora, ¿qué dicen los científicos hoy en día? Que el sol, ¿cómo está? Es dañino, envejecido. Y el sol, pues tendrá una orden de Dios. Los científicos dicen, el sol, se pronostica sobre el sol que grande, llamémosle llamaradas, salgan de él y afecten la tierra. Sin conocer a Dios, usted piensa en calentamiento global. Lo irónico de esto es que algunos que conocen de Dios y la palabra hablan de calentamiento global y no hablan de voluntad. Dios tiene todo el terreno, incluido el sol. Así que ya no pueden pescar. Muchos están muriendo, muchos están afectados. Guerras, rumores de guerras, bombas, empiezan los sismos, los maremotos, y para acabar de ajustar, el agua es sangre. Todo ser viviente del agua ha muerto. Hay escasez, hay esperanza en la tierra. Usted sabe que es clave para el proceso fotosintético del sol. El sol no puede irradiar más de lo que irradia en ciertos campos, porque entonces quema las cosechas. Así que el sol va a lanzar toda la fuerza que Dios ha dispuesto a través de ese ángel para que el sol lo cumpla, y esos rayos caigan a la tierra y quemen la tierra, queman la cosecha, y los hombres se empiezan a quemar y empiezan a sufrir y no hay descanso. Es un tiempo de gloria, no es un tiempo de aflicción. Y usted dirá, pastor, predicar eso me trae desconsuelo y me trae dolor. El fin de Dios no es ese. El fin de Dios es que los elegidos, los entendidos, en teoría que no van a vivir esto, estén gozosos glorificándole a Él de que Dios les libró de todos los males, porque Dios guarda su iglesia. Así que la iglesia, cuando escucha esto, no es para afligirse. La aflicción es sobre el inconverso, la aflicción es sobre aquel que no conoce. Pero para nosotros como iglesia debe ser de gloria, solo para decir, Padre, tú tienes el control, en tus manos están todas las cosas. Mi familia, mi casa y mi vida descansa en ti. Tienes el control de mi futuro y de todo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 9. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, igual que Faraón, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria, sino que blasfemaron. Imagínate, se van quemando y blasfeman. Por eso es un tiempo de juicio y no de misericordia. Por eso es un tiempo de juicio y no de advertencia. Ahora, quinta copa, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Otra plaga más que afectó. La escritura habla que en el tiempo cuando Dios colocó tinieblas en la época de Moisés, eran tinieblas que nunca habían existido y tal vez no han vuelto a existir, porque literalmente la tiniebla la podían palpar. Ninguno de nosotros de los presentes podemos decir, yo he palpado las tinieblas. ¿Sí o no? Una cosa es que le haya sido infiel a la mujer con tinieblas y esa la palpó, eso sí. Pero palpar las tinieblas, usted siente las tinieblas, pero la tiniebla no se palpa. La Biblia dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 9 o 10, que palpaban las tinieblas. Era espesa. Imagínate, otra vez tinieblas. El reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Había confusión en ellos. Y blasfemaron contra el Dios del cielo. Otra vez blasfemaron por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces viene la sexta copa, que ahí fue donde comenzamos la semana pasada. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates,
Y usted sabe que lo mencionamos bien. ¿Qué tan lejos estamos? Porque para llegar a la sexta copa, que es el río Éufrates, pues tiene que empezar desde la primera. Y estamos viendo a través de los acontecimientos actuales que el río Éufrates está semiseco. Pero casualmente por donde va a pasar los ejércitos de Oriente, llegando hasta Siria para luego cruzar a Israel, está sequito. En nuestra época. Así que ¿qué tan lejana está la sexta copa? Usted dice, no, pero todavía tengo tiempo, tienen que pasar las primeras 6 copas. No, es que si a usted le toca la primera copa, sencillamente se quedó. No hay tiempo de nada más. Entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Cuáles caminos de los reyes de Oriente? Recuerden que es un número de 200 millones que van a levantar su arma para pelear contra Jesús y le van a declarar la guerra. Esto es ridículo, sí es verdad, pero es que el necio en sí es ridículo por su naturaleza. Porque el hombre sin Dios, dice la escritura en el Salmo 14, que cree que Dios no le observa y dice, Dios no existe, Dios no me ve. Y Dios está así diciendo, pero miran a este, yo le observo, todo el tiempo le he observado. Lo que pasa es que el necio no leyó que Dios tiene sus ojos puestos sobre buenos y malos. Proverbios. No lo leyó. Nunca entendió que Dios ve a todos los hombres, que nunca los perdió de vista. Nunca leyó el libro de Salmos, donde de Jehová es la tierra y toda la plenitud de ella y todos los que en ella habitan. El necio no entiende eso. El necio afuera está enfocado en si la tierra es plana o redonda. Pastor, para mí es plana. Está bien. ¿Y de dónde está el infierno? Que está en el corazón de la tierra, según la palabra. Pero están enfocados en esto y olvidaron que Dios les está observando y viene juicio. Entonces el hombre a sí mismo en su necedad pues le declarará la guerra al Señor. Y cuando le declare la guerra al Señor, esto es lo que conocemos como la guerra de Armagedón en el valle de Megiddo, que son con los ejércitos de Oriente. Es el último imperio, por así llamarlo, que va a quedar aquí en la tierra. ¿Qué pasó entonces con Rusia? Rusia pues perecieron entonces en Ezequiel capítulo 38 y 39. Rusia y su coalición, todas sus armas que duran meses en recoger. Y son tantos los cadáveres, según Ezequiel 39, que son tantos que se demoran tiempo en enterrar. Son miles y miles y miles y miles de soldados que Dios destruyó. ¿Por qué? Usted dirá, porque así como lo hizo con Moisés y lo va a volver a hacer, así como lo hizo con Gedeón, también lo volverá a hacer. Está Gedeón y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Gedeón escondido, ¿yo? Sí, tú, ven. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos, ni aún en nosotros mismos. Entonces, esforzado, valiente, sale ahí, debajo de la mesa, sí. Sale Gedeón. Tú pelearás y serás el caudillo de Israel. Ah, bueno. Escoge un ejército y prepara el ejército y le dice, Dios me ha llamado a pelear y utilizará mi mano para librar a Israel y todo. ¿Y cuántos hombres? 300,000. Y Dios dijo, no, Gedeón, mucha gente. Di a ellos que todos los que tengan miedo se devuelvan. Ay, Señor, pero yo conozco muchos que son gallinas. Dígales, todo el que tenga miedo, devuélvase.
y quedaron 30,000. Gedeón vio un ejército de 30,000 y dijo, pues todavía vamos a pelear. Y Dios dijo, no, todavía veo muchos. Y yo los conozco al hombre. Luego ninguno reconocerá que fui yo quien le libró. Tiene trabajo, salario y salud. Tiene todo para que no vaya a un culto. Deje, yo los aprieto. Entonces, y esos apretados, de un momento a otro uno los ve. ¿Cómo estarán? Que llegaron un martes a las 5 de la mañana a orar. Y uno dice, qué bueno verle. Y yo pienso ¿cómo estará la cosa? Ahora, todavía son muchos. Diles que se arrodillen. Pero el que veas que pone sus 2 rodillas sobre el piso y bebe y descuida sus armas, ese lo quitarás. Pero aquel que solo ponga una rodilla, pero está en posición de alerta, ese lo llevarás. Y los puso a beber en el río y a eliminar gente, todos arrodillados. Y de los 30,000 quedaron 300. Y Gedeón dijo, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? 300. Está bien, pero si Dios quiere pelearemos los 300. Estamos listos, cojan las espadas y los escudos. Y Dios les dijo, no cojan eso. En una mano cojan teas, antorchas. Y en la otra, trompeta. ¿Qué pensó Gedeón? Y Señor, ¿y le vamos a dar serenata? Háganlo. Y dividan esto en 3 escuadrones de a 100. Un grupo de 100, otro grupo de 100, otro grupo de 100. Imagínate Gedeón temblando. Y cuando yo les diga, encenderán sus antorchas y tocarán la trompeta y gritarán por Jehová. Yo me imagino Gedeón, que es muy parecido a nosotros. Señor, y después de que toque la trompeta, y si no, y más de uno con el cuchillito guardado, al menos me lleva una cauchera, lo que sea, pero algo. Y dice la escritura que cuando encendieron las antorchas y tocaron sus trompetas, vino espíritu de temor dentro del pueblo enemigo, y entre ellos cogieron sus espadas y se mataron entre ellos, se ejecutaron. No cayó ni uno de Israel, para que Israel llegue y diga, fuiste tú. Igual Dios con Josafat. Ayunan. Y Josafat puso al pueblo, hombres, mujeres, ¿usted han leído la palabra? Dice, y niños, bebés, ayunar y asústense. Y dice, y las vacas las pusieron a ayunar. ¿Usted ha visto una vaca ayunando? Una vaca ayunando. No le dé comida y ya ayuna. Nadie comió. Y Dios responde, irán, pero solo mirarán, y yo pelearé por vosotros. ¿Ustedes ven que es igual? Ezequiel capítulo 38 dice, y ellos no pelearán. Cuando venga la coalición de Gog, de Magog, de Togarma, de todos ellos van a venir contra Israel, clamarán al Dios de Israel. Y cuando clamen al Señor, entonces Dios les cubrirá, igual que lo hizo con Josafat, igual que lo hizo en la época de Gedeón, igual que lo hizo con Moisés. Lo volverá a hacer, para que nadie se robe la gloria de él. Él mismo destruirá esa Rusia. Es increíble la palabra. Usted no se está dando cuenta. A veces leemos la palabra y vemos acontecimientos. Y yo le estoy citando la palabra que todavía no se ha cumplido. Ahora, en el tiempo de Dios, pues sí, se cumplió. Recuerde que usted está viviendo el tiempo de Dios. Según Eclesiastés capítulo 3 verso 15, lo que ha de ser,
en el futuro, fue ya. Y Dios restaura todas las cosas que pasaron. Esas cosas que pasaron son las cosas que para nosotros no han pasado, pero para Dios sí. Y como para Dios sí, Dios restaura ¿qué? El futuro desconocido mío, el cual viene a ser pasado suyo. Gloria a Dios por eso. Donde usted amara al Señor hubiera dicho: ¡ay, gloria a Dios! Ya entiendo. O sea, solo toca descansar en Él, relajarme en Él, porque por más que me angustie, nada va a pasar sin que sea su voluntad. Eso dice la Escritura. Mateo capítulo 6, Jesús les está enseñando: miren las aves, mire, ellos no se angustian. ¿Cuándo han visto un pajarraco estresado? Ellos no se angustian oyendo a psicología o que les den drogas. No, nunca, no hay un pajarito, uno solo, deambulando con sus alitas de rama en rama, angustiado y haciendo que con sus alitas así. No existe. Y dice: ustedes valen más que las aves. Pero no entienden. Jesús muere por los hombres, no muere por las aves. Las aves no se angustian, en el hombre sí. ¿A usted no le parece como ridículo eso? Mire, hay algunos que suelen y contestan así: pero es que angustiarse en gran manera, eso es de humanos, no es de gente sin fe. El apóstol Pablo, el cual es el mismo que dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿sabe qué dice? No se angustien, por nada estén afanosos. Por nada. Cero angustia. Bueno, yo es que cuando voy a la iglesia me siento tranquilo, pero cuando llego a casa otra vez y empiezan a llorar: ay, Señor, pero mi problema, yo te dije que te llevaras mi problema y aquí sigue mi suegra. Y Señor, y uno dice: pero esté tranquilo, relájese, no se preocupe, no esté angustiado. Vamos rápido, por favor, el tiempo apremia. Entonces el sexto ángel, verso 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ésta se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, bien, el dragón, usted sabe muy bien que es Satanás. La bestia es el anticristo, el inicuo, como le dice el Pablo, y el falso profeta, que es aquel que quiere convencer al mundo que crean en la bestia. Tres espíritus inmundos son tres demonios en manera de ranas, mencionada también en libro de Éxodo, las plagas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice Jesús, el verso 15, en medio de todas esas cosas, Jesús habla en la sexta copa: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y usted dice: ¿qué ropa tengo que tener ese día? Y se me cogen de pantaloneta. Pues no se refiere a ropas, literalmente. Se está refiriendo a su vestimenta espiritual. La Biblia dice: revestidos pues de Dios, revestidos pues de luz. Vístanse como, cíñanse como hijos de Dios. Si es luz, pues irradia ahorita como luz. Pero si no es luz, no pretenda ser luz. Esa es la ropa de santidad. Alguno está alistando por allá, o alguno bien pentecostal alistando su faldita larga. Yo me voy para el reino de los cielos con una falda larga y unas buenas enaguas para que no me vean mientras me elevo. Y dice: no entendió. No hay nada nuestro que pueda heredar el reino de los cielos. Esto es corruptible, igual nuestra ropa. Está hablando de una vestimenta especial, la santidad en nosotros. Sigamos. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, verso 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Está la séptima copa.
y salió una gran voz del templo, del cielo. Ahora les he dicho, ¿esto va a ocurrir cuándo? Durante el proceso de la 70ª semana, o la semana 70 de Daniel, o en el proceso que dice la carta acá en el Nuevo Testamento, en la carta de Timoteo, como en la carta de Tesalónica, perdón, como el periodo de los 7 años. Durante esos 7 años, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, ¿qué dice? Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor ¿de qué? De tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un temblor. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz. Ahora, ¿por qué destruye una ciudad que habla y le llaman ahí de la gran Babilonia? Todos sabemos que según luego el capítulo siguiente, Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, se refiere a una ciudad en la cual está construida sobre un lugar que son 7 montañas que le rodean. Usted puede averiguar con su hermano Google y Google le va a decir Roma, la ciudad de las 7 montañas. Y ya, no da más información, así habla Google. Y entonces habla porque ella se ha prostituido y habla de una forma, utiliza una analogía como que fuera una mujer. Y dice, se ha prostituido y ha bebido de su cáliz, ha bebido con todas las naciones de la tierra y se ha sentado sobre las muchas aguas. Apocalipsis capítulo 12. Ella se ha sentado sobre muchas naciones, ha gobernado y se ha contaminado. Ella durante mucho tiempo ha mercadeado, vendiendo escapularios y un montón de cosas más, vendiendo imágenes, figuras, madera, yeso, plata, bronce, oro, todo. Y Dios está hasta aquí, pero como le tiene un tiempo señalado, y empieza la destrucción de ella, dice la escritura, tanto, Apocalipsis capítulo 18, que los ángeles hacen fiesta y las naciones de la tierra lloran. ¿Cómo se quema? ¿Por qué se quema? Porque durante el cumplimiento de la 70ª semana o la semana 70, el anticristo hace un pacto con ellos. Y ellos durante 1600 años dijeron, Jesús es el Señor, aunque no le adoraron como debían, pero Jesús es el Señor. Y dejarán de decir Jesús es el Señor para decir el anticristo es el Señor. Y cuando digan el anticristo es el Señor, harán un pacto que durará 1 hora. Y después les traicionarán y les quemarán su santa ciudad, entre comillas. Los ángeles celebrarán. Les recomiendo, lean Apocalipsis y en las casas también los que nos ven en televisión, Apocalipsis capítulo 18, capítulo 19. Será muy fácil porque lo estamos resumiendo, así muy fácil leer esto. Y hay fiesta y dice, por fin está siendo destruida la que engañaba a las naciones. Hagan lo que hagan, irán a Cristo. No importa, todos los caminos las llevan a Roma. Y no era haga lo que haga, era Cristo nomás, el único camino. Y durante mucho tiempo estuvieron diciendo, siembra, 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 paga y te ganarás derechos para ir al cielo. Y ora por los muertos y se hace ciertos tributos, entonces ellos serán salvos. Y dijeron, engañaron a las naciones. Pero dice, por su engaño Dios ahora les consume. Y los únicos que celebran son los ángeles de Dios y los santos allá en plenas bodas del Cordero. Por fin, justicia. Porque ellos estuvieron presentes en la muerte de muchos mártires. No les voy a hacer un resumen histórico, pero hace muy poco, no muchos años, estaba empezando la guerra de 1939, conocida como la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 39 los nazis hicieron una alianza con el papado.
¿Sabe cuántas personas mataron? No solo judíos, sino cristianos, con el silencio de ellos. Guardaban silencio y mientras no nos destruya a nosotros, todo está bien. Toque Italia, no nos toque el pontificado. Investiguen bien, no traguen entero. Y sigue acá. Sobre la séptima copa, verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, se acordó de ellos. Y usted ve que forma se acuerda Apocalipsis 17, 18 y 19. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Esta semana me recordaron acá que un talento era una medida que había en aquel entonces, como un recipiente que medía 34 kilos. Imagínate un granizo de 34 kilos cayendo. Ni modo de que usted diga: yo lo voy a recibir de pechito. Literalmente cuando caiga sobre las personas les va a matar. Ahora en nuestra actualidad hay unos granizos que han caído como pelotas. ¿Han visto esto en internet? Pero en lugares es Dios, solo señales nomás, señales en los aires, señales en la tierra de lo que va a ocurrir. Solo está avisando para que su pueblo crea y para que su pueblo tema y camine en santidad y busque. Deberíamos estar todos aquí como con lucha para poder entrar a un lugar de esos. ¿Para qué? Pues para escuchar su gloriosa palabra, para alimentarnos a través de ella, llenarnos de esperanza y consolarnos unos a otros y animándonos y a decir: permanece, permanece, porque la Biblia dice: bienaventurado aquel que persevere hasta el fin. Sigue la palabra. Y la gran ciudad fue dividida. Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Verso 20. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Blasfemaron porque su plaga fue sobremanera grande. Quiero que vaya al libro de Ezequiel, por favor, rápido, antes de terminar. Capítulo 38. Yo mencioné ahorita Ezequiel capítulo 38. Recuerda, estos temas no son para que usted tenga temor. Estos temas son para que usted se goce. Que por misericordia nosotros oímos y creemos, que por misericordia le aceptamos. Solo misericordia. Cada vez que pienso en ello, yo creo que yo no la merezco. Yo no merezco que Dios me haya elegido. Yo no merezco que Dios me tenga vivo. Pero es solo su misericordia. Pero ve en mi corazón el hecho de que tengo la disposición de reconocerle y darle a Él toda la gloria. Hay personas que no. Es triste escuchar a gente que habla en los púlpitos y habla más de superación personal. Logré vencer esto y aquello y no hablan de aquel que les rescató realmente. Ezequiel capítulo 38, versículos 18 y 19 dice: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Cuando venga ¿quién? Gog. Cuando vengan los rusos, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel.
gran temblor, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, se confundirán y se matarán entre ellos. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido por Gog, no por Gog, y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová, cuando ellos quieran entrar y destruir. Ahora, pastor, ¿y por qué lee eso? Mire, porque Rusia no es Rusia que era hace unos años. El país que lideraba Mikhail Gorbachev, un hombre que tenía aquí como un lunar en la frente, Mikhail Gorbachev, Rusia no era tan fuerte como el Rusia de ahora, aunque libró una guerra llamada la Guerra Fría, solo de amenazas con Estados Unidos, se había contención. Por ejemplo, se creó la fuerza aliada o el ejército más grande del mundo llamado la OTAN. ¿Para qué? La OTAN se creó con el fin de contener a Rusia. ¿Por qué de contener a Rusia? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó a la merced, económicamente y geográficamente destruida. Y vino entonces los rusos con su líder Lenin a meter sus ideas a Europa. Y la única forma que vieron para contener esta ideología, que viene del mismo Satanás, fue a través de una fuerza armada llamada la OTAN, en la cual ahorita Colombia es el único país en Sudamérica que entró en ese grupo de la OTAN, no como miembro activo, sino como alguien ahí referente, pero entró ahí. Es algo importante. Y fue creado para contener a un Rusia. Pues el Rusia que enseña la palabra, Rusia que Dios acaba de destruir ahí en Ezequiel 38, ese Rusia es mucho más fuerte que el que armó la OTAN. Tan fuerte que la OTAN no la puede detener para ir a destruir a Israel. ¿Quién la destruye? Dios. Es fuerte. Mire qué lindo es conocer la historia. Cuando hablamos de la historia de OTAN, pastor, ¿me puede decir en qué capítulo está de la Biblia la OTAN? No, eso no aparece ahí, mijo. Eso es historia. Eso pasa ahí delante de sus propios ojos. Pero no es posible que usted vea las noticias y usted diga, ay. ¿Usted sabe con quién se ha aliado Rusia? Está aliado con China. ¿Sabe con quién se ha aliado? Se ha aliado con Turquía. ¿Sabe con quién se ha aliado? Con Persia, con Irán. ¿Para qué? Porque Irán quiere destruir a Israel. Y Rusia le fastidia todo lo que hace Israel. Así que la Biblia enseña que Rusia pretenderá e irá con una coalición a atacar a Israel. Y usted está leyendo algo que va a ocurrir y ya conoce el final. Es increíble la palabra. Es increíble. Dios maneja nuestro futuro, porque nuestro futuro es pasado de Dios. La iglesia no debería estar angustiada por nada. Debería estar tranquilos, gozándose, cumpliendo el Salmo 37, versículo 4. Deleitándose en el Señor, el cual concede todas las peticiones de su corazón, encomendando a Jehová su camino, confiando, sabiendo lo que dice la palabra, que Él hará. Deleitándose, gozándose, porque el tiempo del Señor está cercano.
Dice la Escritura, y ahí termino en Apocalipsis capítulo 22. La Biblia dice, y la iglesia del Señor, la iglesia, su verdadera iglesia, dice: ven Señor Jesús, ven pronto. Anhela que Él venga. No está mañadita, no está contento acá en la tierra, no está cómoda. La tierra respira sangre, violencia. Cada vez el corazón de los hombres está más duro, entenebrecido. Hay violencia, hay sangre. Ustedes vieron la historia hace poquito, las noticias de esta niña llamada Génesis. Cómo la ultrajaron y la mataron. Entonces hay violencia sobre los niños. Nunca en otra época en Colombia se había despertado el espíritu que hay ahorita para tanto viejo pervertido queriendo acostarse con niñas pequeñas. ¿Qué placer hay en ello? Y la historia no para y no para. Dice, la situación mejorará cuando les condenen a perpetuidad. Dicen, no, usted no entiende. Esto va en el corazón. La gente se está quedando con el dinero que no es suyo. Vio como normal el no pagar tributo al gobierno, porque el gobierno es un gobierno ladrón. Entonces no paguemos los impuestos. Dice, no entendieron. Dicen ser discípulos de Jesús, pero Jesús mismo le dijo a Pedro: págale a César lo que es del César, ve y saca esas monedas. Señor, pero estamos de paso por acá evangelizando. No importa, nos están cobrando, paga el César. Pero lo que es de Dios es de Dios, lo que es del César, déselo al César. Cada gobierno tiene su César. Paguen al César. No, yo no le voy a pagar nada al gobierno, no. Y empiezan a transar, le transa al policía, le transa esto, le transa lo otro. Y luego dicen: Señor, bendice mi salud, bendice mi vida, bendice mi casa. Y dice: usted no entiende. ¿Cómo puede pedir eso? Y por acá estar. Le decía a Saúl así: no te oigo el reclamo, no te oigo tu oración, porque las vacas que ordené que mataras están brameando. Y mientras Saúl: Señor, te necesito, ayúdame, estaban las vacas más duras. Señor, escucha a tu siervo. Y mientras la persona está hablando a Dios, en el tercer cielo es que llega. Pónganse de pie. Esperamos haya disfrutado de este mensaje y que haya sido de gran bendición para su vida. Si tiene alguna inquietud, algún comentario, puede escribirnos a nuestro correo electrónico o contactarnos por medio de nuestras redes sociales. En la descripción de este video encontrarán el link de cada una de ellas para que pueda contactarnos. Bendiciones para todos.